como dijimos, lo que me interesa que ustedes entiendan plena y cabalmente es la diferencia entre la aplicación del método F-Chart y la aplicación de una simulación dinámica mediante software por computación. Como dijimos, voy a aclarar, porque es todo lo que vamos a ver acá sobre simulación dinámica, pues en realidad no es muy complicado. Teniendo la base de toda la información que yo le estoy dando, hay que estudiar el programa que compremos o que consigamos, ¿cómo podemos decir? Que lo consigamos craqueado, no sé. Como sea que lo consigan ustedes, hay que estudiarlo, su funcionamiento, su guía de funcionamiento y tomar en cuenta todas estas cuestiones que estamos analizando en este momento acá. Como por ejemplo, que nosotros, lo fundamental, si yo les hago esta pregunta en el examen final, me tienen que responder. ¿Cómo se opera con una simulación dinámica a través de un software por computadora? Y bueno, ¿qué es lo que hay que decir? Como dijimos, yo tengo que diseñar todo el sistema completo con longitud de cañería, válvulas, codos, curvas, pérdidas de carga, etc. No sé, captadores solares, intercambiadores de calor, todo. Lo diseñamos completo en el edificio donde estemos haciendo nuestra evaluación técnica. Y una vez que lo hemos diseñado, no decimos está bien o está mal, más o menos, hacer un prediseño, pero tiene que estar perfectamente definido. Yo tengo que sacar longitud de cañería, tengo que establecer tipo de bomba en función de la presión, del caudal, toda la historia, intercambiadores de calor con sus características, funcionamiento, qué tal andan, cómo rinden. Bueno, todos esos datos vienen una vez que yo los saco de un cuadrito. Esto es igual que aplicar el PVSIS. Cuando yo quiero diseñar un sistema, eh, cuando yo quiero diseñar un sistema fotovoltaico, puedo hacerlo utilizando nuestra formulita, lo que nos enseña la profesora Uruguay, que funciona bastante bien. Bueno, eso sería la aplicación del F-Chart aproximadamente. Pero también puedo usar el PVSIS, en donde se hace un análisis completo mes a mes de la energía acumulada en función del diseño que yo establezco previamente. Yo tengo que establecer un prediseño de todo el aparataje, de qué es lo que voy a poner, y ¿qué hace el PVSIS? Y bueno, lo analiza y te dice, che, acá hay problema, acá no hay problema, acá tenemos exceso de tensión, el cable que vos has definido no sirve, o también podemos setearle, que se dice, ponerle una condición, dame los diámetros de los cables, no lo prediseño, pero sí cómo va conexionado todo. Y el programa me lo da, ¿me entienden? Acá es lo mismo. Tal vez el sistema, si es muy bueno, le voy a decir, mira, tengo intercambiadores de calor, elegí estos, y si no, elegí los que vengan bien de la lista que yo te incluyo dentro de lo que vendrían a ser intercambiadores de calor exterior. ¿Sí? O en función del serpentín, diámetro, tipo de material del caño, que puede ser latón de cobre, grueso, finito, medio, y ponerlo dentro del tanque térmico para hacer internamente en el tanque térmico el intercambio de calor del sistema primario con el agua caliente de esa unidad o departamento, lo que sea. ¿Sí? Bueno, todas esas cosas yo las defino. En el PVSIS, para el diseño de un sistema fotovoltaico, es muy parecido. Yo tengo que establecer cómo lo voy a armar y en realidad el sistema, ¿qué es lo que hace? Me chequea el prediseño y me dice dónde puede haber problemas. Por eso es muy importante aprender a manejar estos software, en algún momento usarlos. Si no vamos a dedicar, podemos empezar aplicando los conceptos y conocimientos sencillos y pasarnos a un PVSIS, pasarnos a un sistema de diseño térmico asistido, una simulación dinámica asistida por computadora. Podemos crecer en ese aspecto. Y eso es lo que yo, como cátedra de energía solar térmica, me comprometo con ustedes. Les doy un método. Y aprendiendo sobre la base de ese método, podemos pasar a algo más complejo. ¿Por qué? Porque podemos ir entendiendo el funcionamiento, cómo vamos haciendo el diseño, la prueba y el error,
y vamos probando. Si en algún momento consigo el software ese, bueno, empiezo a probarlo y a ver cómo es la historia. ¿Por qué no es tan bueno una simulación dinámica en Argentina? ¿Por qué no nos tiraríamos a la pileta a decir, muchachos, esta es la panacea, hay que aprender a hacer la simulación dinámica y nosotros les vamos a dar un software para que ustedes practiquen, va a ser un demo y si les interesa lo comprarán después? Porque eso lo puedo conseguir, no hay problema. Para estudiantes me lo van a dar, me van a tirar por la cabeza. Pero ¿cuál es el problema? El problema de este software es que tiene muchas bibliotecas que yo tengo que ir cargando. Por ejemplo, tipos de cañería, diámetros, pérdidas específicas, toda la parte hidráulica, las de bombas, listados de bombas para presurizar y hacer circular los fluidos. ¿Cómo va a ser el sistema de válvulas? Si las válvulas van a ser automáticas o no. Si va a haber termostatos, no va a haber termostatos. ¿Qué tipo? Bueno, todo eso, cada pieza que yo diseñe, tiene que estar preestablecidamente listada en un lugar del programa donde el mismo programa pueda acceder para elegirlo. La otra sería ser muy capos y decir, bueno, acá va esto, va esto, va esto, y le encargo nada más que las características de esos materiales o de esas piezas, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema de eso? No somos capos. Nosotros lo que estamos haciendo es iniciándonos en el tema de la energía solar térmica. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Y bueno, cargar. Y de pedirle, setearlo al programa antes de correrlo, porque en realidad la carga, el prediseño general de un sistema de esta naturaleza, por ahí nos lleva, qué sé yo, 6 horas, un prediseño. A 2 días, a una semana, dependiendo de la experiencia que uno tenga, por el jupi de no hacer cosas que estén mal. Se entiende, lo único que nosotros hacemos es preestablecer un prediseño general. Y después que el programa nos diga, che, te equivocaste acá, 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 no va a decir así, pero nos va a decir que tenemos una falta de energía o el intercambiador de calor que propusimos para los departamentos son muy pequeños, entonces el sistema no, en el lapso en donde cuenta con energía térmica al sistema primario, no lo puede transferir al reservorio de agua caliente sanitaria o para calefacción que tenemos nosotros en el departamento, por ejemplo. Entonces, seguro me va a dar una alarma diciendo de que hay insuficiencia de energía, insuficiencia de energía. Lo voy a tener que aprender a entender todo ese tipo de alarmas y cómo las puedo ir subsanando. Y también, entonces, correrlo, todo ese análisis a través de los 12 meses, en función de la radiación del lugar, que nosotros le tenemos que dar el dato, el KML de la provincia de Jujuy, en función de la ubicación, nosotros sacamos los 12 datos de energía promedio en el lugar del emplazamiento. ¿Sí? Entonces, todo tiene que estar metido en el programa, tiene que estar establecido. Algunas cosas el programa puede establecer, pero para eso yo le tengo que proveer de la información. Si yo no quiero diseñar los cables, voy a tener que cargar todos los cables y sus resistencias óhmicas, sus diámetros y todas las tonteras técnicas que le hace falta saber al programa, ¿sí? Para que decida en función de las intensidades que van a tener, con los picos, qué sé yo, de las 12 del mediodía o de las 9 de la mañana que va a tener poca intensidad. Bueno, todas esas cuestiones tienen que estar preestablecidas. Entonces, la simulación dinámica o la simulación por computadora es exactamente igual a hablar como si fuera un sistema computacional para el diseño de fotovoltaica. Es lo mismo. Podrán decirme, no, profe, no es lo mismo. Sí, no es lo mismo, pero el trabajo que hay que hacer en la definición de los parámetros y de los equipos previamente, que yo quiero utilizar o no, porque tengo que ser muy avisado en el sistema como para decir, no, no funciona, voy, busco otro, con este lo resolvemos. No tiene sentido tampoco, porque entonces estoy tonteando y no le estoy permitiendo al sistema dar una solución en una sola corrida, ¿quién dice? En una sola corrida de milisegundos que el programa, o minutos que el programa me calcula todo.
Entonces por ahí lo voy a hacer más complicado, tedioso, se me va a frenar el programa a condición de error. Una serie de cuestiones que por ahí no sirven, pero sí hay que aprender a manejar. Entonces, hablemos de lo que es la simulación dinámica por software de computación, preestableciendo un diseño previo que sí o sí es necesario tener para que nuestro sistema, una vez que hemos cargado todas nuestras bibliotecas de equipamiento dentro del sistema que hemos decidido trabajar, entonces ya estoy piola porque el sistema me va a ir eligiendo o me va a generar algunas consultas con respecto a que no puede elegir porque hay demasiadas variables en el aire y que habría que ir tomando alguna decisión. Entonces uno va tomando unas decisiones en función de, qué sé yo, del volumen de agua caliente que hay que hacer y de la cantidad de estaciones de intercambio que hay que disponer. ¿Qué son las estaciones de intercambio? Y bueno, si en un piso tengo 4 departamentos, voy a poner un solo termotanque acumulador de agua caliente y el sistema primario me lo va a calentar ahí, punto. De ahí calienta para todos, tenemos una temperatura mínima de 50 grados o de 40 grados y se reparte, o de 60 grados y se reparte entre todos los departamentos que cada uno va a tener su sistema secundario, o, perdón, su sistema de apoyo, y se acabó el problema, no hay más problema. O que cada departamento va a tener su supertanque térmico, a donde va a entrar el sistema primario, va a entregar la energía y me va a dejar a mí con la temperatura deseada. Todas esas cuestiones las tengo que definir o preestablecer en el momento que yo diseño. Puede faltarme algunas cosas, como decir, che, en un sistema PV6 me puede faltar el diámetro de los cables y en esto me pueden faltar los diámetros de las cañerías. Que según el sistema computacional va a tener o no la posibilidad de ser diseñado, ¿no es cierto? Porque yo le puedo decir, diseñámelo, en función de los caudales y toda la milonga que he establecido o que surge del cálculo que hace el propio programa. O tirame las ideas de las necesidades de caudal y yo lo voy a hacer, pero no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cargar todos los diámetros de cañería que voy a usar, con las pérdidas localizadas de los codos, entonces, como, ¿cuáles son? Y capaz que las tengo que calcular de la tablita y ponerla. En un 20, en una cañería de 20 de polipropileno random 3, tengo una pérdida de tanto por metro lineal. En un codo de 20 tengo una pérdida localizada de tanto metro por tantos metros de columna de agua. En un codo de 32 tengo tantos metros de columna de agua. En un codo de 40 tengo tanto, y así sucesivamente. Entonces le cargo todos esos datos, que ya los voy a buscar de una tabla, y el programa que trabaje y me diga cómo tengo que hacerlo. ¿Sí? Y por supuesto, me va a querer ir cambiando a cada rato los diámetros de cañería, y yo creo que voy a decir, nada, tomemos, si nos pide 4 diámetros distintos desde el techo hasta la planta baja, y bueno, hagamos 2. Los 2 primeros con el mayor y los 2 segundos con el mayor de esos 2. No, está cambiando. Entonces ya le seteamos condiciones de borde al programa para que trabaje con mi elección y que haga un recálculo. Por supuesto que le va a sobrar, no va a haber tanta pérdida de carga, pero es beneficioso porque por ahí las bombas se pueden achicar, porque no hay necesidad de tanta presión de agua para recircular el sistema primario. Entonces, todas esas cuestiones, nuestra práctica nos va a ir enseñando cómo hacerlo. Pero por eso, esto es lo que a mí me interesa que ustedes sepan. Simulación dinámica, igual que fotovoltaica. Tengo que tener un software como el PV6 en fotovoltaica y tengo que establecer más o menos en general cómo va a ser mi equipo, la potencia que deseo y me va a dar un resultado. En este caso es lo mismo. Un simulador por computación, que lo puedo conseguir, comprarlo, lo que sea, y a ese le voy a tener que dar el diseño global propuesto para que me vaya diciendo si estoy en lo correcto o estoy errado. Y nada más. Y se resuelve todo fácilmente. Pero, por supuesto, entiéndanlo, hay que hacer un prediseño en los dos casos. Tal vez el PV6 no. Nos va arrojando alternativas que tenemos que elegir. ¿Está bien? Puede ser que este también parcialmente no necesite que prediseñe todo. Me puede ir arrojando opciones que yo tengo que ir eligiendo como para lograr resolver el tema. Y probablemente haya una modalidad
de diseño por simulación dinámica por computación directo. Entonces le digo, yo quiero la solución, decidíla vos. Ahora, en ese caso yo no sé qué es lo que hizo. Y no sé si es tan óptimo. Por supuesto que esos programas deben tener análisis económico para ver 4 o 5 alternativas y decir, esta es la más económica. Bueno, pero ya es más complicado porque tengo que manejar precio de cada insumo. Entonces, dense cuenta que con el proceso de aprendizaje propio de nuestra profesión tenemos que ir viendo, aprendiendo sobre la marcha y utilizando estos sistemas. ¿Son buenos? Sí, son muy buenos. El PVC es bueno para el cálculo del sistema fotovoltaico, es excelente. Pero lo importante es saber entender cómo funciona y no meter la pata y estar seguro que es lo que hicimos. En el caso de optar por un sistema simulado por computadora, un programa de diseño de un sistema térmico, que en este caso para varias cosas, agua caliente sanitaria, calefacción, qué sé yo, no hay problema, también funciona, pero hay que entenderlo. Bien, entonces, eso es lo que me interesa que ustedes sepan respecto de la simulación dinámica para el diseño térmico. Ahora, se les va a presentar problemas de esta naturaleza tan complejos que requieran de un sistema por computadora. Bueno, eso es relativo. ¿Por qué? Porque cuando veamos el método de fechar nos vamos a dar cuenta de que en realidad el método de fechar es bastante potente, nos permite muchas cosas y un tamaño importante de instalación. Ellos hablan de que hay que respetar un prototipo por el cual se hizo el estudio. Bueno, el prototipo de ellos consta de un sistema primario y un sistema secundario para calentamiento de agua sanitaria y o calefacción, pero no para otra cosa. Esa es la limitación que tiene. Bueno, pero en el ejemplo que yo les voy a dar, se ha usado el FECHAR para diseñar en un edificio de 6 pisos y no sé cuántos departamentos. Ya lo vamos a ver. Y en el ejemplo que yo les comenté la clase pasada, les dije que Villanueva Hijos hizo que se haga el diseño, se firmó un convenio con la Ecoandina para que le hicieran el diseño del servicio de agua caliente sanitaria y creo de calefacción, no estoy seguro. Los chicos estuvieron el año pasado en ese curso, que si se llegara a dar en algún momento, les aconsejo que lo hagan. Es más, si yo me entero, voy a tratar de avisarle a todos ustedes que lo hagan, para entender cómo se aplicó y hablar el mismo idioma. Es más, ese método, yo ya les comenté cómo ocurrió el año pasado que algunos alumnos míos fueron al curso y se dieron cuenta que eran los únicos que hablaban el idioma de estos pibes, de los arquitectos e ingenieros de Villanueva, que explicaron la forma del diseño del sistema del edificio este de 10 pisos. Estamos hablando de un edificio de 10 pisos, 9 pisos, no me acuerdo bien, pero es mucho. Entonces, fíjense que el FCHAR, si lo han aplicado para eso, es porque anda bastante bien en ese tipo de complejidad y de tamaño. Más de eso ya medios, yo no me animaría. Preferiría pasar a la simulación dinámica, porque ya es más complejo. Si yo ya tengo más batería de BIOS, como agua, como calefacción, agua caliente sanitaria, más refrigeración, más mezclado con otro tipo de necesidades de calor, como puede ser aclimatación en algunos lugares que no sea con radiadores, qué sé yo, centralizado. Es una cosita que ya empieza a cambiar la cosa, ya empieza a meterse muchas más variables. Es lógico que ustedes se van a dar cuenta, cuanto más complejo sea el sistema, más peligroso es el resultado de errarlo, o sea, de hacer un sistema que no cumpla y no satisfaga las necesidades que se están pidiendo. Entonces, el método de fechar se puede... ¿Quién hizo todo ese bobolonqui? Borre, por favor, arriba tiene... Ahí está. El método de fechar tiene esa ventaja, nos permite hacer el sistema bastante importante. ¿Sí? Bien. Bueno, veamos acá arriba. Hacemos un pequeño repaso de la ecuación utilizada en este método.
Es una ecuación que establece el porcentaje, este F minúscula, el porcentaje de contribución solar al calentamiento del agua que yo necesito. Si fuera del 100% es porque nos está calentando todo, nos está dando toda la energía que yo necesito para ese mes, por ejemplo. Me las da al 100%. Si es cero, no me está, el sistema solar no me está aportando absolutamente nada de la energía térmica que yo necesito en ese sistema. Ese es el entendimiento de esta formulita. Entonces, el F es un porcentaje que habla de la aportación de energía solar a través del sistema primario y secundario a la necesidad que yo tengo. Y está formada por dos coeficientes de 1 y de 2, ¿sí? En una ecuación que contiene algunos términos de primera potencia, otro de segunda potencia y uno de tercera potencia. 1,029 del coeficiente de 1, menos 0,065 del coeficiente de 2, menos 0,245 del de 1 al cuadrado, más 0,018 del de 2 al cuadrado, más 0,215 del de 1 al cubo. Bueno, yo determino para cada mes el de 1 y el de 2 y sé cuál podría ser la contribución solar del sistema que he propuesto en ese mes, ¿no es cierto? A la energía que yo necesito de térmica para mi diseño. Entonces, los pasos genéricos que hay que hacer son los siguientes. Valoración de la energía calorífica para el calentamiento de agua destinada a la producción de agua caliente, sanitaria o calefacción. ¿Qué significa el punto 1? Simplemente, tenés que determinar cuánta energía necesitas para agua caliente sanitaria y para calefacción. Y la pregunta sería, ¿y en función de qué? Y de la cantidad de agua que necesitas calentar por día. ¿Para qué? Para agua caliente sanitaria, haces, y la cantidad de agua que necesito calentar por día para la calefacción. La aportación energética, calculando en función de las temperaturas de diseño que yo le quiero dar. ¿Cuánta energía tengo que obtener mediante el sistema que tengo, que estoy proponiendo, para lo que yo necesito? Nada más que es eso. Es algo así como decir en fotovoltaica, ¿cuál es la potencia y la energía total necesaria? En kilowatt hora y la potencia en kilowatt. Bueno, calculame primero, o sea, determina primero cuál es la potencia y la energía que necesitamos. En este caso, uno determina la energía que necesito total para el calentamiento, tanto del agua caliente sanitaria o, si tengo calefacción, también para la calefacción. Y si no tengo calefacción, solamente para agua caliente sanitaria. ¿Sí? Entonces tengo que determinar esa cantidad de energía. Y ese es el primer paso. Eso, por supuesto, tiene una formulita. Bajamos y vemos. Dice, la cantidad de calor necesaria mensualmente. Todo esto es mensual. ¿Está claro? Repito, todos los cálculos se hacen mes a mes. Por lo tanto, todos los cálculos se repiten 12 veces, porque se mide a lo largo de un año. ¿Por qué? Y porque a lo largo de un año nosotros tenemos la variación máxima de la energía solar disponible en un punto o emplazamiento. Entonces, este sistema evalúa los 12 meses del año que uno toma. Tiene que ser redondo. No importa si tomamos entre enero y enero. Puede ser entre julio y julio, puede ser entre marzo y marzo. No interesa, tiene que ser los 12 meses del año. Punto. ¿Estamos? Porque esa pregunta se la puedo hacer y más de uno quedó descalzado, que le he dicho, y yo puedo hacer el estudio de la cantidad de calor o aplicar el método de fechar a partir de mayo, porque me contrataron en marzo o en abril, y bueno, puedo hacerlo a partir de mayo, y sí, y no me supieron responder, sí, porque es un periodo de 12 meses. Ustedes saben que empecemos por donde empecemos la curva, terminamos en el mismo punto. Entonces, es año redondo, empezando por donde sea. Nosotros lo ponemos en el sistema, en el aplicativo que yo les voy a dar, yo lo pongo de enero a enero, punto. ¿Sí? De enero a diciembre, y se acabó.
pero ustedes pueden hacerlo en otro periodo. Bien. Entonces, la cantidad de calor necesaria mensualmente para calentar el agua destinada al consumo doméstico se calcula de la siguiente expresión. Bueno, acá hablamos de doméstico. ¿Qué significa? Agua caliente sanitaria. No estamos determinando la energía necesaria para un sistema de calefacción y agua caliente sanitaria. Bueno, no importa. ¿Cómo se determina esto? Bueno, en cualquiera de los casos que dijimos, agua caliente sanitaria o calefacción, o agua caliente sanitaria y calefacción, se calcula de la misma forma. Donde, esta es la formulita, fíjense. Q, cantidad de calor, la energía mensual de calentamiento en kilojoules por mes, es igual al volumen diario de agua caliente sanitaria, y bueno, ¿qué más sería? Si fuera con calefacción, más el volumen diario de agua caliente para calefacción, la energía que necesito entregarle a todos los ambientes de la casa. ¿Estamos? Bueno, sería que el V es el volumen total diario de agua caliente sanitaria y o agua caliente sanitaria más calefacción en litros por día que necesito calentar. Punto. No más complicación. ¿Esto es constante? Sí, señor, en teoría debería ser constante. ¿Lo puedo hacer variable? Sí, también lo podría hacer variable, pero no tiene sentido. Se toma un valor constante promedio del año y chao. Ya vamos a ver cómo se determina ese volumen. N es el número de días del mes. Y bueno, porque ¿cuántos días tiene el mes? Como para ver la aportación energética diaria que le da el sol. Rho, la densidad del agua en kilogramos por litro, se toma 1 kilogramo por litro como valor de referencia. Listo, acá ya no hay más otra cosa que 1 kilo por litro. Y el C sub P es el calor específico del agua, que es una constante, que es 4,18 kilojoules sobre kilogramo por grado centígrado en denominador. ¿Sí? Esa es una constante física, térmica. C sub P, calor específico del agua. ¿Cuánta energía hace falta? En este caso 4,8 kilojoules de energía son necesarias o es necesaria para elevar 1 grado centígrado 1 kilo de agua. ¿Sí? Es 4,18 kilojoules. Yo necesito, para aumentar 1 grado de temperatura, 1 kilo de agua, necesito 4,18 kilojoules. ¿Estamos? Es muy simple. Lo que pasa es que por ahí nosotros no lo entendemos porque andamos medio flojindangui con el tema de la física. Pero fíjense, si la densidad de agua es kilogramos por litro, estamos diciendo que es 1 kilo por litro. ¿Sí? Entonces es lo mismo que decir que necesito 418 kilojoules de energía para elevar un solo gradito de temperatura 1 litro de agua. Ese es el calor específico del agua. Bien. Y después tenemos la temperatura de agua caliente del acumulador respecto de la temperatura de agua fría de la red. ¿Por qué es esto? Y bueno, tiene que haber una referencia. ¿A qué temperatura entra el agua de la red a nuestra casa? ¿Tienen idea ustedes? 20 grados, profe, 21 grados. Bueno, no. Ese es el tema. A ver. ¿Se acuerdan cuando vimos arquitectura pasiva? Cuando vimos Pozo Canadiense. ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede explicar qué es un pozo canadiense? Bueno, un pozo canadiense. Es en una casa se pone una cañería que van desde el extremo, desde afuera de la casa, uno que es enterrado 2 metros bajo tierra, y bueno, el aire entra a una temperatura y ingresa, digamos, a los tubos a una temperatura, hace el intercambio de calor por la tierra, por la temperatura de la tierra, y entra a una temperatura baja a la casa. Perfecto. Muy bien explicado. Y eso que no lo estudió, pero lo tiene claro. Falta solo un detalle que les comento yo para que hagamos el recuerdo.
A esa explicación falta decir, siendo que la Tierra mantiene una temperatura a partir de los 2 metros más o menos uniforme, independientemente de la época del año, yo tengo que, por ejemplo, la Tierra en Jujuy me puede variar entre 10 grados y 18 grados, la temperatura a 2 metros de la Tierra. Entonces, cuando viene el aire, si viene el aire muy caliente, tiende a bajar a 10 grados, qué sé yo. Tiende a bajar la temperatura. Entonces, cuando entra a la casa, ya entra más fresquita en el verano. Y en el invierno, cuando el aire afuera, supongamos, hay 5 grados bajo cero, entra en el pozo canadiense, como yo estoy a 5 positivo, ahí tengo un spread de 10 grados que tiende a hacer subir la temperatura del aire, entrando a la vivienda ya casi con 8 grados más arriba que afuera. Entonces ya tengo una temperatura que no necesito ni calentar más en invierno ni enfriar más en verano, pues ya me bajó en verano a través del suelo, me bajó, qué sé yo, 8 grados y en invierno me subió 8 grados a lo que hace afuera. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que las cañerías de agua, chicos, tienen que ir enterradas en la tierra entre 1,20 m y más. El mínimo valor es 1,20 m. Si nosotros hemos salido de la red pública, estamos con el agua a esa temperatura, a la temperatura de la tierra, 5 grados. Por eso todo el mundo, ¿qué hace en verano? Por ahí tiene una botella con agua, pero si no estuvo en la heladera, no la toma esa. Va y se sirve un vaso de agua, esperando unos minutos, se sirve un vaso de agua de la canilla de agua fría. ¿Por qué? Y porque está entrando desde la calle fresquita, mucho más fresquita que el calor que hace afuera, no como si estuviera en la heladera, pero tampoco a la temperatura ambiente de la casa. Entonces el agua es más fresquita en verano. Y en invierno, a pesar del frío que pueda hacer afuera, que en realidad acá en Jujuy no es tanto, pero hay otros lugares que sí, si el agua venía por la red, no va a estar tan fría que nos va a quemar la garganta porque está muy fría. Entonces servimos el agua de la red. Ahora, en general las casas de Jujuy tienen un problema. Agua de los Andes estableció hace un tiempo atrás de que las viviendas tienen que tener un tanque de reserva y el servicio debe ser a través del tanque de reserva. Bueno, sobre eso yo no estoy de acuerdo. Yo soy ingeniero hidráulico y entiendo que el agua, en ingeniería sanitaria nos dijeron toda la vida que más de 24 horas en un tanque a la intemperie, o sea, un tanque cerrado para que no le entre el polvo, pero al aire. Usted sabe que tiene un respiradero arriba, entonces están a presión atmosférica y en contacto con la atmósfera. No dura más de 24 horas el agua sanitizada. ¿Por qué no dura? Y porque al estar el agua en contacto con el aire, el sanitizante que le ponen, o sea, el producto final para matar la materia orgánica posible que haya quedado del proceso de purificación del agua de una planta de agua, es el cloro. Y el cloro se transforma rápidamente en un gas. Es como que estamos tirando soda al tanque de agua. ¿Me entienden? Una cosa así. Y bueno, al cabo de un día la soda ya no tiene gas. No es tan así, pero es parecido el efecto. Yo se lo estoy magnificando para que entiendan. Entonces, ese producto sanitizante, que es el cloro, se vuela rápidamente y en 24 horas deja de ser un líquido, agua, con cloro. Ya no tiene un sanitizante. Y si en ese momento entra una mosca, porque no hemos verificado que el respiradero esté en condiciones, entra una mosca, se pudre todo. Porque pisa el agua y ya me le deja todo lo que anduvo pisando ella. Ese es el tema. A ver, perdón, estoy en menos de un minuto, se me va a cortar la clase. Por favor, yo en 10 minutos estoy reconectando, mandando otra dirección. ¿Sí? Hacemos una pequeña pausa. Y recuérdenme por la duda de dónde quedé. ¿Sí? Bien, profe. Ay, por favor, no se vayan, vuelvan. ¿Sí? Cuando pase la dirección. Aprovechen, porque este es un tema clave, de examen siempre.